Cordial saludo, mi nombre es Freddy Ciro Velázquez, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada, modalidad distancia. Hago este video como parte de la primera actividad del curso Ética del segundo bloque del primer semestre. Eh, una vez analizado el material de estudio, se pretende encontrar respuesta a base de la opinión del estudiante acerca de los mismos. Para este trabajo lo titulé Ética y Moral, análisis de dos conceptos intrínsecos en la convivencia de los seres humanos, toda vez que la ética y la moral van directamente arraigados entre las relaciones de los seres humanos entre sí y la sociedad, el mundo que los rodea. La primera pregunta establece ¿para qué sirve la ética? ¿Son la moral y la ética la misma cosa? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Una vez analizado el material de estudio dispuesto dentro de los recursos de aprendizaje internos y externos de este primer corte del curso de ética, considero que la ética como gran corriente de pensamiento filosófico sí sirve y mucho. Es de suma importancia para estudiar el comportamiento del ser humano entre sus semejantes y con el mundo que lo rodea. Grandes pensadores a lo largo de la historia han establecido sus diferentes puntos de vista respecto de la ética, incluso clasificándolos en sistemas éticos, así como la importancia que éstas representan en el desarrollo de la humanidad y en la búsqueda de la felicidad individual y general, procurando establecer una sana convivencia entre todos los hombres. Me permito resaltar el concepto emitido por Fernando Savater en su obra maestra del estudio filosófico de la ética de la era reciente, Ética para Amador. En esta gran obra, de referencia para todo aquel que desea emplear sus conocimientos acerca del pensamiento ético, plantean además, entre otros de sus postulados, que el objetivo de la ética no es otro que el mejoramiento de la vida humana. Partiendo de esta premisa en la cual los individuos busquen su felicidad personal sin sobrepasar el derecho de la búsqueda de felicidad de sus congéneres, lograremos ese alcance utópico de la satisfacción de las condiciones de vida para todos, enmarcado en el respeto por los derechos de los demás y del medio que los rodea. Por otra parte, la moral, entendido como ese conjunto de preceptos, principios y costumbres de una sociedad establecidas de generación en generación para establecer parámetros acerca del respeto de los derechos y deberes de sus habitantes. No es la misma cosa que la ética, aunque es importante resaltar que no hay ética sin moral, ni moral sin ética. Como cité anteriormente, mientras la ética se define como una corriente filosófica encargada del estudio del comportamiento de la sociedad, la moral es ese contrato social entre los habitantes de una comunidad, es ese conjunto de normas que regulan determinadas pautas de comportamiento necesarias para una sana convivencia en la cual prevalezca la autorregulación como primera medida, toda vez que las decisiones tomadas por los seres humanos podrán ser consideradas como buenas o malas de acuerdo a los estándares establecidos previamente. De acuerdo a lo planteado por el doctor Fernando de la Torre en el 2012, entonces director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, la palabra moral viene del latín mores, que significa costumbres o convenciones, y hay una moral consuetudinaria que se identifica con cada cultura, con cada nación. En esa moral hay una escala de valores dependiendo del acuerdo social. Son criterios morales los que determinan qué es realmente bueno y qué puede considerarse malo, toda vez que una mayoría, bien puede ser la mayoría actual, una mayoría histórica, determinaron esta escala de valoración de los comportamientos. La siguiente pregunta indaga acerca de si enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Yo considero que mediante la enseñanza de un curso de ética no se podrán cambiar las prácticas sociales de como una comunidad de manera espontánea, ya que muy probablemente esos preceptos morales y costumbres comportamentales han sido construidas de la mano con la evolución histórica de esa misma sociedad. En consecuencia, opino que se hace necesario influir de manera amplia en la mentalidad de los integrantes de determinada comunidad para poder realizar ajustes en aquellas prácticas que se pretenden cambiar. Yo considero que el punto de partida para tener una mejor sociedad más desarrollada, donde predominen la sana convivencia y la paz, es tener a sus habitantes mejor educados. El secreto de la educación, eh, el secreto es la educación, pero hay que considerar que esta formación en valores no se logra de la noche a la mañana, ya que es un proceso que toma tiempo, evolución histórica, un cambio de mentalidad que involucre una o incluso más generaciones. Una educación en la cual el individuo comprenda que hace parte de un engranaje social y que las decisiones que este individuo tome, que bien puedan ser consideradas buenas o malas según el acuerdo social predefinido, afectarán directamente de manera positiva o negativa a los demás integrantes de esa sociedad. Y las consecuencias, bien sean positivas o negativas de estas decisiones, regresarán en cualquier momento a mi entorno personal.
En resumen, si soy un buen ciudadano y cumplo con mi deber como tal, afectaré positivamente a mi vecino. Y si este a su vez es buen ciudadano y cumple con su deber, afectará positivamente a su vecino y así sucesivamente hasta que se genere un ambiente de bienestar social, como lo define la ética kantiana o del formalismo, objeto también incluida dentro del material de estudio. Caso contrario, donde las consecuencias de mis acciones sean consideradas malas para mi sociedad, afectarán negativamente a mis vecinos y las decisiones negativas de mis vecinos romperán ese código moral y traerán consecuencias negativas a mi entorno personal. Por ejemplo, si se enfoca de manera negativa el sistema ético del superhombre, en el que se pueden llegar a transvalorar todos los valores en una dinámica de autosuperación, pero en ocasiones subestima la condición humana de las personas que me rodean, pues no los considero a mi nivel personal. El siguiente punto indaga acerca de los sistemas éticos vistos en la plataforma. Se deberán escoger dos, los cuales considere para realizar este ejercicio. Hay que hacer una explicación de los dos sistemas y aplicarlos a una película conocida donde una persona, un grupo de personas practique uno de estos sistemas éticos. El primer sistema escogido fue el epicureísmo o hedonismo, definida por Epicuro de Samos, donde plantea que placer y felicidad van unidos. Este sistema ético no confía en la solución de los problemas sociales, sino en la búsqueda de la felicidad mediante la satisfacción de los placeres duraderos y la ausencia de miedos, porque esos miedos no nos dejan disfrutar de la vida. Un amplio desborde de este sistema ético es lo que el director de cine Martin Scorsese en el 2013 nos presenta con la película El Lobo de Wall Street, basado en hechos reales, donde expone el dramático terreno de los excesos en los Estados Unidos en los años 80, a través de la historia de Jordan Belfort, interpretado por el actor Leonardo DiCaprio. Jordan Belfort es un joven neoyorquino corredor de bolsa que en compañía de unos colegas amasaron una enorme fortuna estafando a incautos inversores mientras disfrutaban el derroche de lujos, sexo, consumo de drogas y alcohol, enceguecidos por la producción de dinero fácil. Si bien la actividad planteada requiere resaltar la ejecución del sistema ético aplicado por sus protagonistas, consideré importante realizar análisis de esta película mediante la aplicación de este sistema ético, realizando una reflexión acerca de cómo el dejarnos llevar por la cultura del consumismo, el cual nos invade en la actualidad, en el afán de satisfacer nuestro gusto con bienes materiales, el ser humano se vuelve cada vez más individual, desconociendo las necesidades de los otros seres humanos, incurriendo en la comisión de acciones reprochables socialmente, como en este caso delitos. Al final de esta tragicomedia, pues la historia retoma un equilibrio donde los protagonistas del desfalco a los inversores pagaron el precio por la comisión de sus actos. El siguiente sistema ético que me permite analizar es el del formalismo o la ética kantiana. Recoge los planteamientos de Immanuel Kant, quien critica las éticas materialistas de hacer el bien buscando al final obtener una recompensa. Desde una perspectiva deontológica, para hacer el bien simplemente es necesario cumplir con el deber, sin esperar contraprestación, ya que lo único realmente bueno es la buena voluntad. El ser humano encuentra la perfección mediante el cumplimiento del deber, y eso es lo que hace un equipo de hombres perteneciente a un equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos en el 2003, encarnados en la película Lágrimas del Sol. Un teniente, teniente Waters, quien lidera a su equipo en una peligrosa misión en Nigeria durante una guerra civil, tiene la tarea de rescatar a la doctora Lena Hendricks, una médica estadounidense que ayuda a refugiados en una zona de conflicto. A medida que avanzan en su misión, la historia toma un giro diferente cuando, en medio del fuego cruzado con las guerrillas rebeldes y los peligros naturales, se ven obligados a resolver el dilema moral de no solo proteger a la doctora Hendricks y rescatarla, que es su principal objetivo, sino también a un grupo de refugiados que buscan un lugar seguro, incluso en contravía a las órdenes superiores, sacrificando sus propias vidas para protegerlas de estos refugiados. La película explora temas como la moralidad en la guerra y el sacrificio personal, ofreciendo una versión cruda de los horrores de la guerra y el valor humano. La siguiente pregunta dice, ¿secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable? ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? ¿Ahora es moralmente aceptable? Desde ningún punto de vista la práctica del secuestro, sea cual fuere su fin, o cualquier otro hecho que vaya en contravía de la libertad personal, debe ser aprobada ni desde el punto de vista moral, ni social, ni legal. En Colombia, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa Nacional, en el 2024 expidió un documento en el que dice que el secuestro es considerado una privación ilegal de la libertad personal, lo que constituye una violación de los derechos humanos.
El Código Penal lo considera un crimen y cuando se realiza para pedir un rescate es una contravención al derecho internacional humanitario. Por consiguiente, el secuestro en Colombia constituye una triple violación a los derechos humanos, a las leyes colombianas y al derecho internacional humanitario. Lamentablemente, en plena actualidad se continúa desarrollando la práctica execrable de someter a las personas a trabajos forzosos, por supuesto que violando su libertad personal. De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, que me permito referenciar, Profits and Poverty, The Economic and Forced Labor, la traducción es Ganancia y Pobreza, aspectos económicos del trabajo forzoso. En el 2021 habían 27.6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso en un día cualquiera. Esta cifra se traduce en 3.5 personas por cada 1000 habitantes en el mundo. Esta conducta es una versión moderna de la esclavitud que a lo largo de la historia deja un legado complejo y de largo alcance que abarca lo social, lo económico y lo político, con vastas repercusiones tales como el racismo, la desigualdad, el desarrollo cultural, la explotación laboral, deuda histórica, discriminación, solamente por nombrar algunas. A pesar de tanta condena por parte de la Organización de las Naciones Unidas y la mayoría de los miembros de la Unión Europea hacia el secuestro, la trata de personas, el trabajo forzoso y otras conductas similares, los gobiernos de algunos países del mundo, algunas organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de derechos humanos no muestran la misma contundencia al respecto. Este fenómeno resulta desconcertante considerando que cada acto de secuestro viola al menos 3 principios fundamentales de la Carta y de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pregunta el ejercicio. Si no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? Lamentablemente, frente a la rentabilidad económica que generan prácticas como el secuestro y el trabajo forzoso, el auge de nuevas técnicas del crimen que se lucran de estos, agravado por la poca efectividad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, no se logran avances significativos que ayuden a proscribir estas conductas. De acuerdo con el informe publicado por la OIT, el trabajo forzoso en la economía privada genera 236 mil millones de dólares en beneficios ilegales al año, una muy alarmante cifra frente a los ya de por sí decepcionantes resultados en las acciones para detener este tipo de crímenes. Bueno, como conclusiones, después de analizar el material de estudio, se señala la importancia del estudio de la ética, la moral, los principios y los valores como objeto de estudio en cualquiera de los niveles académicos, como medio de reflexión para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Si bien es cierto que un curso de ética no es suficiente para cambiar algunas prácticas sociales, servirá como punto de partida para cambiar la mentalidad respecto a algunos comportamientos. Además, se distingue la necesidad innegable de conocer los diferentes pensamientos éticos, así como los argumentos expuestos por sus autores para sustentarlos a lo largo de la historia, resaltando las mejores cualidades de cada uno. A pesar de la condena abierta por parte de la mayoría de la comunidad internacional respecto de conductas moralmente reprochables como el secuestro, el trabajo forzoso, la trata de personas, entre otras, hay unas minorías que por conveniencia propia continúan ejecutándola, ignorando la más mínima muestra de respeto por los derechos de las víctimas. Muchas gracias por su atención, espero haya sido claro mi análisis, que tengan un excelente día.